En el campo las noches de noviembre son más que simples horas de oscuridad. Algunos dicen que las sombras cobran vida y que ciertas reglas no deben romperse, como dormir al aire libre en la oscuridad de la noche. La historia que escucharás hoy no solo es un relato más, es una advertencia. Acompáñame a descubrir por qué en el campo, bajo el manto de las noches de noviembre, hay secretos que es mejor no desafiar. Así que te invito a ponerte cómodo, servirte la bebida de tu preferencia, apagar las luces y encender una pequeña lámpara, porque siempre te observan desde la oscuridad. Ahora es hora de sumergirte en los relatos de Marple. Era una noche cálida y sofocante de finales de noviembre en Parabanocito, un pequeño pueblo en el campo que pertenece al municipio de El Torno. Durante el día el sol había quemado la tierra y ahora la noche se presentaba en un calor que parecía querer envolverlo todo. Vivo en una propiedad aislada dedicada a la ganadería y a la agricultura, rodeada de árboles frondosos que crean una barrera natural. La brisa apenas susurraba entre las ramas y cada sonido se amplificaba en la soledad de la noche. Mi esposa estaba de visita con uno de nuestros hijos, lo que dejaba la casa en completo silencio. El tipo de silencio que solo conocen aquellos que viven en el campo, profundo y a veces inquietante. Decidí salir al corredor donde colgaba una vieja hamaca de tela gruesa en la esquina del patio. Allí, bajo la luz tenue del foco, el único foco que iluminaba el corredor, corría la brisa fresca y el aire parecía menos denso. El corredor estaba ligeramente elevado en lo que me permitía observar el terreno que descendía hacia una hilera de árboles, justo donde comenzaba un pequeño sendero que se perdía en la oscuridad del bosque y conducía a los pastizales detrás del terreno. Me acomodé en la hamaca, el vaivén suave ayudándome a relajarme. El único sonido era el susurro del viento y el ocasional crujir de las hojas secas. Poco a poco, el sueño me fue venciendo. Cerré los ojos dejando que la oscuridad me envolviera. Pero lo que parecía una noche más se convirtió en una experiencia que jamás olvidaré. En algún momento empecé a soñar, o al menos eso pensé. En el sueño escuché pasos, muchos pasos resonando como un eco distante. Parecía venir del sendero entre los árboles, bordeando la casa. Al principio eran solo un murmullo lejano, pero se hicieron más claros, más definidos. Eran como un desfile silencioso, una procesión que avanzaba con propósito. Susurros entrelazados con risas suaves flotaban en el aire, creando una atmósfera espesa, casi eléctrica. Cada vez más cerca, cada paso parecía resonar en la tierra, vibrando bajo la hamaca. Intenté abrir los ojos, pero no pude. La oscuridad seguía envolviéndome opresiva. Mi respiración se aceleró un poco. La sensación de estar observado se intensificó y el miedo comenzó a crecer. Un miedo más instintivo, primitivo. Entonces lo sentí. Un aliento frío, gélido rozó mi rostro, como si alguien se inclinara sobre mí observándome de cerca. Esa exhalación helada fue como una advertencia, un susurro de lo desconocido que lava la sangre. Fue en ese momento que comprendí que no era solo un sueño. Algo estaba allí conmigo, algo real. Puse toda mi fuerza de voluntad en despertar, luchando contra esa parálisis que me tenía atrapado. Finalmente mis párpados se levantaron de golpe. La brisa seguía soplando suavemente y la noche parecía tranquila. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de lo que había sentido. Todo parecía normal, pero la sensación de peligro persistía, un eco invisible en el aire.
Me senté en la hamaca, el corazón latiendo, desbocado, pero no entendía por qué. Persistía en mí ese sentimiento instintivo de que algo no estaba bien. Mis ojos se fijaron en el reloj que colgaba en la pared del corredor. Las agujas marcaban las 3 de la madrugada, el momento en que, según dicen los viejos del pueblo, las cosas que habitan en la sombra salen a caminar. El silencio era profundo ahora, casi pesado. Me recosté de nuevo intentando convencerme de que solo había sido un mal sueño. Pero justo cuando mi cuerpo comenzaba a relajarse, un sonido interrumpió mis pensamientos. Pasos firmes, sólidos, que avanzaban por el sendero. El mismo sendero del que había surgido en mi sueño. Mis ojos se clavaron en la oscuridad y lo vi. Una figura emergió lentamente de entre las sombras de los árboles. Era alto, con un sombrero de vaquero y un poncho a rayas negras y rojas que ondeaban suavemente con la brisa. Su presencia era imponente y cada paso parecía resonar en la tierra. El hombre se detuvo a unos pocos metros de la hamaca. Su silueta estaba parcialmente iluminada por la tenue luz del foco del corredor, pero la sombra de su sombrero ocultaba su rostro. Aún así, su presencia emanaba una fuerza imponente, como si la oscuridad misma le obedeciera. El poncho de franjas negras y rojas parecía moverse con vida propia, movido por una brisa que yo no sentía. Durante lo que parecía una eternidad permaneció allí, inmóvil, observándome. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Finalmente habló. Su voz era profunda, resonante, como si saliera de las entrañas de la tierra. No es prudente dormir afuera en noches como esta, dijo, su tono firme y con un toque de advertencia. Menos aún cuando tu espalda da al sendero, y en este mes, una muy equivocada elección, dijo señalando hacia el camino. Sus palabras parecían cargadas de un significado oculto, algo que me heló la sangre. Miré hacia el camino oscuro, el mismo por donde él había venido, y entonces vi una sombra que parecía devorar la luz. Al principio pensé que era solo una mancha de entre los árboles, pero pronto se hizo más clara. Era una criatura enorme agazapada, con la forma grotesca de un perro, pero mucho más grande, al menos 3 metros de altura. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, con extremidades alargadas y garras que parecían cuchillas. Lo peor eran sus ojos, 2 orbes brillantes que resplandecían en la oscuridad, fijos en mí. Detrás de esa criatura, otros 2 pares de ojos surgieron de las sombras, observándome desde la profundidad del bosque. Era como si la oscuridad misma los hubiera vomitado. Mi corazón martillaba en mi pecho. El sudor frío corría por mi frente. Quise levantarme, correr hacia la casa por mi escopeta, pero mis piernas no respondían. Además, era ilógico que tuviera una oportunidad contra esas criaturas. Estaba atrapado entre el terror y la incredulidad. ¿Qué son esas cosas?, murmuré, mi voz apenas un susurro. El hombre del poncho no respondió de inmediato. Sus ojos, ocultos bajo el ala del sombrero, parecían escudriñar algo más allá de la realidad visible. Finalmente habló, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. Seres que no deberían estar aquí, espíritus de la oscuridad que cazan almas desprevenidas e imprudentes. Hizo una pausa y su tono se endureció.
Pero hoy no mientras esté aquí, así que por tu valentía te daré una oportunidad. Sus palabras me llenaron de un alivio fugaz, pero la presencia de las criaturas seguía oprimiendo el ambiente. La criatura más grande dio un paso adelante. Su cuerpo se contorsionaba de una manera antinatural, como si cada movimiento fuera acompañado de un crujir de huesos. Emitió un gruñido bajo gutural que parecía vibrar en el suelo bajo mis pies. Ahora pude verlo más claramente. Era una visión aterradora. Verlo porque parecía una mezcla entre humanoide y perro, algo siniestro definitivamente. El hombre del poncho levantó una mano, extendiendo un dedo hacia la criatura. Un susurro salió de sus labios en un idioma que no reconocía, pero que parecía antiguo, como un eco de algo primigenio. La criatura se detuvo, sus ojos aún fijos en mí, pero retrocedió un paso, quedando nuevamente cubierta por la oscuridad. «Despierta, levántate», dijo el hombre, su voz firme pero calmada. «Entra en la casa lentamente, cierra la puerta con seguro, cierra los ojos y no salgas hasta que oigas el canto del gallo al amanecer. Haz lo que te digo y vivirás hoy». Sin entender de todo lo que estaba sucediendo, obedecí. Abrí los ojos nuevamente y desperté, pero esta vez sí se sentía real. Me levanté lentamente de la hamaca, cada músculo de mi cuerpo temblando. Caminé hacia la puerta sintiendo la mirada de las criaturas clavada en mi espalda. Antes de entrar me giré para mirar una última vez. El hombre del poncho seguía allí firme como un guardián entre la luz y la oscuridad. Las criaturas se movían en la penumbra, sus ojos brillando con una furia contenida. Entré a la casa sabiendo que era real, sea lo que sea, esto era algo real. Cerré la puerta con seguro y me dirigí a mi habitación. Me acosté en la cama cubriéndome con las mantas, como si eso pudiera protegerme de lo que acechaba afuera. Podía escuchar rugidos, golpes, como si algo enorme se moviera alrededor de la casa. La madera crujía y el aire parecía vibrar con una energía oscura. Pero grabé las palabras del hombre. En mi mente se repetían: no salir, no mirar. Cerré los ojos con fuerza, tapándome los oídos, esperando, rogando que todo terminara. Mi mente era un torbellino de preguntas y miedo. ¿Qué eran esas criaturas? ¿Qué querrían conmigo? ¿Quién era ese hombre? ¿Realmente estaba pasando esto o era solo una terrible pesadilla? Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el sonido penetrante del cantar de un gallo rompió el caos. Los gruñidos cesaron, las vibraciones se desvanecieron y el silencio volvió pesado y opresivo. Permanecí inmóvil unos minutos más, asegurándome de que todo había terminado. Con cuidado, abrí los ojos y me levanté. La tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando débilmente la habitación. Respiré profundamente antes de abrir la puerta. La casa parecía en calma, pero algo en el aire seguía vibrando con una energía extraña. Salí al corredor donde todo había comenzado. El viento de la madrugada era más fresco, pero la sensación de inquietud persistía. Mientras me sentaba en el corredor, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos naranjas. Pensaba en lo que había sucedido,
los pasos, el misterioso hombre, las criaturas acechantes. Todo parecía una pesadilla. Mis ojos se desviaron hacia el árbol donde había visto a las entidades. La tierra parecía como removida, pero cubierta de hojas. Miré los árboles con mayor atención y parecían algo marchitos, como si hubieran sido sacudidos tan fuertes. Y efectivamente, habían tumbado sus hojas. El suelo estaba de color verde por tantas hojas caídas de los árboles. Ver eso parecía confirmar que no había sido solo un sueño. Al acercarme sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ahí bajo las ramas encontré uno de mis zapatos, cubierto de tierra y hojas. El otro zapato lo encontré semanas después, al finalizar el sendero detrás de mi propiedad. Miré hacia el bosque una última vez. La silueta de las criaturas seguía grabada en mi mente y la advertencia del hombre resonaba. No es prudente dormir afuera en noches como esta, menos aún cuando tu espalda da al sendero y en este mes de noviembre. Una muy equivocada elección. ¿Qué era lo que rondaba en esa época del año? Algo antiguo, algo que yo no debía ver o qué. Tenía muchas preguntas sin respuesta. Desde aquella noche nunca volví a dormir en la hamaca al aire libre. Colgué más luces afuera, reforcé las cerraduras y cada noviembre me aseguro de que todas las puertas estén bien cerradas antes de caer la noche. Aunque nadie me creyó del todo, sé que lo que vi fue real y cada vez que el viento sopla desde el bosque, me recuerda esa advertencia y la presencia que me salvó. Sea quien sea ese hombre, yo le estoy muy agradecido. Ahora, cada noche en esa comunidad, el aire parece cargar secretos que solo quienes han escuchado los pasos en la oscuridad pueden comprender. Estaba empezando a oscurecer y el calor era insoportable. La temperatura superaba los 38 grados y el aire se sentía denso, sofocante. Decidí que lo mejor sería darme una ducha refrescante para aliviarme un poco. Sin embargo, justo cuando me disponía a hacerlo, se cortó la electricidad. La casa quedó sumida en una penumbra inquietante, pero yo no quería quedarme sin bañarme. Fui a buscar 3 velas y las coloqué en el cuarto de baño, estratégicamente para que iluminaran bien la ducha. Con esa luz suave, me sentí un poco más tranquila ya que no me gusta la oscuridad. Cerré la puerta de la habitación con llave como siempre solía hacerlo, porque vivo sola y me gusta sentirme segura. Dejé la puerta del cuarto de baño ligeramente entreabierta para que pudiera entrar algo de la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas. Entré a la ducha y el agua fría me hizo sentir un alivio inmediato. El silencio de la casa, solo interrumpido por el sonido del agua, era casi reconfortante. Sin embargo, mientras disfrutaba del agua fresca sobre mi piel, noté algo inquietante. La habitación se estaba oscureciendo de forma antinatural. La luz de las velas, que segundo antes iluminaban bien, parecían perder fuerza. El cuarto se sumió en sombras cada vez más profundas y empecé a sentir una presencia extraña. Miré hacia las velas confundida, intentando entender por qué ya no iluminaban como antes. Fue entonces cuando la puerta del baño, que había dejado semiabierta, comenzó a moverse lentamente. Mi corazón dio un vuelco y el miedo empezó a apoderarse de mí. La puerta se abrió completamente y lo que vi me paralizó por completo. Una figura humana oscura, negra, totalmente, más negra que la propia noche,
apareció en la entrada. No era una silueta normal, era una sombra densa, impenetrable, y parecía absorber cualquier rastro de luz a su alrededor. La sombra se quedó quieta por un momento observándome. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando directamente. El agua seguía cayendo sobre mi cuerpo desnudo, pero el frío no era del agua, sino del terror que me recorrió de pies a cabeza. Estaba completamente sola, vulnerable, congelada de miedo. Mi corazón palpitaba con tal fuerza que podía sentir cada latido resonar en mi cabeza. Intenté moverme, pero no podía. No había escapatoria. La sombra estaba en la puerta, bloqueando cualquier salida. La figura comenzó a moverse hacia mí, deslizándose lentamente, como si flotara en el aire. Su presencia era abrumadora. Sentía que me aplastaba una gran fuerza. Mi mente se nubló de miedo y un terror puro me invadió. Quería gritar, pero no podía emitir ni un solo sonido. Mi cuerpo se negó a responder y lo único que podía hacer era ver a este ente acercarse más y más. De repente recordé algo que me enseñaron en una clase de limpieza energéticas a la que había asistido hacía tiempo. Sin otra opción, decidí intentar lo que me habían enseñado. Cerré los ojos con fuerza y aunque estaba aterrorizada, me concentré en visualizar mi propia energía. Recordé las palabras que me habían enseñado. Mi luz es poderosa, mi energía es poderosa. Estoy protegida, completamente protegida. Repetí ese mantra una y otra vez, mientras trataba de visualizar una luz blanca saliendo de mi cuerpo, expandiéndose más allá de mí. Fue difícil al principio, pero me esforcé a mantener la calma. Poco a poco la luz se hizo más clara en mi mente y sentí cómo se extendía alrededor, envolviéndome por completo. Cuando abrí los ojos, la sombra estaba a menos de 1 metro de mí. Parecía tan cerca que casi podía sentir su presencia fría sobre mi piel. Sin embargo, algo había cambiado. La figura que antes se movía hacia mí comenzó a retroceder. Vi cómo esa oscuridad intensa que la rodeaba empezó a menguar, como si la luz que emanaba de mí la repeliera. La sombra retrocedió lentamente hasta que finalmente se desvaneció por la ventana, como si se deslizara fuera de la casa, retorciéndose en el aire como una serpiente de humo. De repente las velas volvieron a iluminar el cuarto de baño con normalidad. Sentí que el peso que había oprimido mi pecho se disipaba y pude moverme otra vez. Todavía en shock, me demoré en apagar la llave de la ducha, mientras el agua seguía cayendo sobre mí, como si quisiera lavar no solo mi cuerpo, sino también el miedo que acechaba, que acababa de experimentar. Me envolví en una toalla, mis manos temblaban mientras intentaba secarme. Sabía que lo que acababa de vivir no era una ilusión. Ese ente, lo que sea que fuese, había venido con una intención clara de hacerme daño. Yo pude sentirlo en mi interior, el gran peligro, pero de alguna manera mi luz interior había sido suficiente para protegerme y ahora sabía que la próxima vez estaría preparada, aunque rezaba para que no hubiera una próxima vez. Esa noche estaba completamente agotada. Después de horas interminables trabajando en una tarea para la universidad, mi cuerpo y mi mente no daban más. Apenas me desplomé en la cama, deseaba una cosa: dormir profundamente. No tardé mucho en caer en el sueño. Al principio fue un sueño común, lleno de escenas triviales y cotidianas, nada fuera de lo habitual, pero de repente todo cambió.
Me encontraba en mi propia habitación, de pie junto a la cama, pero todo estaba envuelto en una oscuridad densa, sofocante. No había luces, no había colores, solo sombras que se extendían por las paredes y el techo como una niebla oscura y pesada. Un frío antinatural me envolvió. No era el tipo de frío que sentía en noches normales. Era algo más profundo, helado, tanto que de mi boca salía vapor con cada respiración. Ese aire frío parecía provenir de algún lugar más allá de este mundo, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo oscuro y maligno. Comencé a temblar no solo por el frío, sino por una sensación creciente de terror. No era un miedo cualquiera, era algo primitivo, un pánico que se apoderaba de cada fibra de mi ser. Mi corazón latía con fuerza, cada pulso resonaba en mis oídos, acelerándose con cada segundo. Sabía que algo terrible estaba por suceder, algo inminente, pero no sabía qué era. De repente mi cuerpo se tensó y mi mirada se dirigió bruscamente hacia una esquina de la habitación. No fui yo quien decidió girar la cabeza. Fue como si algo o alguien me hubiera obligado a hacerlo. Mis ojos se enfocaron en la esquina donde solía estar mi silla, esa en la que siempre dejaba la ropa amontonada después de un largo día. Pero esta vez no era solo la ropa lo que ocupaba la silla. En la penumbra distinguí una figura, era grande, como un poco más de 2 metros, negra, y su forma era casi humana, pero de algún modo no lo era. No tenía rasgos definidos, era una sombra más densa que la oscuridad misma que llenaba la habitación. Estaba sentado en mi silla, inclinado ligeramente hacia adelante, como si me estuviera observando desde las profundidades de esa oscuridad impenetrable. El pánico me invadió, mi cuerpo se congeló por completo, como si aquella figura hubiera drenado cualquier capacidad de reacción de mí. A pesar de estar en un sueño, el miedo era tan real que lo sentía en mis huesos, en mi piel, en mi respiración entrecortada. Sentí que mis pulmones no podían captar el aire suficiente y un grito empezó a formarse en mi garganta, pero parecía atascado, como si algo me impidiera liberarlo. Finalmente dejé escapar un grito desgarrador, un sonido que resonó en la oscuridad del sueño, pero también más allá. Era un grito de puro terror que parecía vibrar en las paredes de mi mente. En ese instante todo se sacudió y desperté de golpe. Abrí los ojos de par en par, agitada, con la piel empapada en un sudor frío, y mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Mi respiración era irregular y me senté de inmediato, temblando mientras mis ojos escaneaban la habitación buscando algún rastro de aquella pesadilla. Pero lo que vi me dejó paralizada una vez más. Ahí estaba, la misma figura sentada en mi silla. Mi cuerpo se tensó, mis músculos no respondían. Era como si el sueño no hubiera terminado del todo. La sombra seguía ahí, observándome desde esa misma silla, igual de grande y densa que en mi sueño. No se movía, no hacía ningún sonido, pero su presencia llenaba la habitación. Me sentí atrapada en esa mirada sin rostro, y el terror se apoderó de mí de nuevo cuando unas voces susurraron en mi oído izquierdo. Siempre te hemos observado desde la oscuridad. Sabía que no estaba soñando, esto era real. Esta vez el grito no se quedó atascado en mi garganta. Grité con todas mis fuerzas, un grito desesperado, un grito que sacudió las paredes de la casa. El sonido fue tan fuerte que no solo despertó a mis padres, sino también a los vecinos. El tiempo pareció congelarse mientras mi grito resonaba en la oscuridad de la noche. Mis padres irrumpieron en la habitación poco después, encendiendo las luces y corriendo hacia mí. En ese instante, la figura se desvaneció
desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Miré a mi alrededor, mi corazón seguía desbocado, pero la sombra ya no estaba. Mi silla, que segundos antes había sido ocupada por esa entidad oscura, ahora estaba vacía. Mis padres me miraron confundidos y asustados. Intentaron calmarme, pero yo no podía dejar de temblar. Les conté lo que había visto, lo que había sentido, pero por más que lo intentaba, sabía que lo que les decía era demasiado irreal para ellos. No obstante, yo sabía la verdad. Aquel ser oscuro, esa presencia malévola, no era parte de mi sueño. Estaba aquí, en mi habitación, acechándome como si hubiera cruzado el umbral de mis sueños para perseguirme en la realidad. Desde esa noche, cada vez que me acuesto, no puedo evitar mirar esa esquina donde solía estar la silla. Siempre la observo antes de apagar la luz, temiendo que, en cualquier momento, esa sombra regrese a observarme desde la oscuridad. Por eso adopté la costumbre de dormir con una pequeña lámpara encendida siempre, porque me da terror el pensar en volver a escuchar esas voces. No sé lo que quiere, no sé si volverá, pero sé que de alguna manera esa entidad sigue acechándome. Lo sé porque lo puedo sentir. Siempre había querido tener un espejo grande, uno de esos que parecen sacados de revistas de decoración, con marcos imponentes que transforman cualquier espacio en algo mágico. Por más de un año insistí a mis padres para que me compraran uno, pero siempre se escudaban en que no era una necesidad y que podía esperar. Finalmente, en mi cumpleaños número 17, mi insistencia rindió frutos y recibí de regalo mi gran espejo. Aunque no era exactamente como los que yo soñaba, su marco era negro y sobrio en lugar de dorado. Para mí era perfecto. Decidí colocarlo en la esquina de mi habitación y decorarlo a mi gusto, colocando pequeñas flores artificiales alrededor del marco y una maceta con bambúes a su lado. También agregué una alfombra suave justo frente al espejo, donde solía sentarme para practicar peinados y tomarme fotos. Pronto este espejo se convirtió en mi rincón favorito. Fue allí donde descubrí una meditación guiada que vi en redes sociales, diseñada para conectar con tu interior a través del reflejo. La idea era encender una vela entre tú y el espejo, cerrar los ojos y dejar que tu mente fluya. Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en un ritual nocturno. Sin embargo, fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Al poco tiempo empecé a tener pesadillas. Al principio eran vagas, meros fragmentos de temor que me hacían despertar sobresaltada, sin recordar exactamente qué había soñado. Pero después de unas semanas las pesadillas se volvieron más claras, aunque extrañas. En mis sueños veía un campo infinito cubierto de una espesa neblina, un lugar solitario y desconcertante. Al mismo tiempo noté que mi energía comenzaba a fluctuar. Había días en los que me sentía agotada, como si algo drenara mi fuerza, y aunque trataba de ignorarlo, mis ojeras empezaban a delatarme. Una noche, mientras meditaba frente al espejo, sucedió algo que cambió todo. Al abrir los ojos tras finalizar la meditación guiada, vi fugazmente un rostro en el reflejo. Un joven que parecía estar observándome. Fue tan breve que parpadeé varias veces, pensando que era un truco de la luz de la vela. Sin embargo, su mirada quedó grabada en mi mente. Esa misma noche, soñé de nuevo con el campo de neblina, pero esta vez fue diferente. A lo lejos distinguí la figura de alguien caminando hacia mí. Con cada sueño esa figura se acercaba más, hasta que una noche me encontré cara a cara con él,
Era el mismo joven que había visto en el espejo. «Hola», dijo con una voz cálida y calmada, mientras su sonrisa iluminaba su rostro. Me sorprendió la claridad de ese momento. Sabía que estaba soñando, pero todo parecía tan real. Le pregunté quién era y aunque parecía vacilar al principio, me respondió con una frase que resonó en mi mente. «No puedo decirte mi nombre, pero he estado observándote desde hace tiempo. Quería conocerte. Sabes, tienes una luz muy especial». Su sonrisa era extraña, una mezcla entre ternura y misterio. Quise preguntarle más cosas, pero antes de que pudiera articular más pensamientos, me desperté con un ligero dolor de cabeza y una sed insoportable. Esa madrugada, mientras regresaba de la cocina con un vaso de agua, vi algo que me heló la sangre. Una sombra oscura en el espejo, alta y distorsionada. Fue tan inesperado que el vaso se me resbaló de las manos y se rompió en 1000 pedazos. Mi grito despertó a toda la casa. Cuando mis padres y mi hermano llegaron, les conté lo que había visto, pero para entonces el espejo solo reflejaba mi habitación vacía. Mi madre, preocupada pero incrédula, recogió los vidrios rotos y me sugirió no pasar tanto tiempo frente al espejo. Aunque no volví a ver esa sombra, las noches siguientes me llevaron más y más profundamente a los sueños con el joven. Debo decir que era bastante atractivo a la vista. No podía escuchar lo que me decía, pero su presencia era constante. Fue entonces cuando mi hermano, con evidente preocupación, me preguntó un día: «¿Por qué pasas tanto tiempo encerrada en tu cuarto? Pareces dormir más de lo que estás despierta». Mi hermano siempre había sido observador, pero no me había dado cuenta de que últimamente estaba prestando más atención a mi comportamiento. Me dijo que llevaba días preocupado porque apenas salía de mi habitación y cuando lo hacía era únicamente para cenar con nuestros padres. Según él, parecía que vivía en un trance del que no podía despertar. Al escuchar esto fue como si un velo se levantara de mi mente. Realmente no recordaba nada de esos días, salvo los sueños constantes con aquel joven misterioso. Le confesé a mi hermano que no me sentía bien y le conté sobre los sueños, sobre cómo aquel joven aparecía cada noche en un campo cubierto de neblina. Mientras hablaba, vi la preocupación en su rostro. Con un tono firme me sugirió salir de la casa al día siguiente, tomar aire fresco y despejar mi mente. También mencionó que yo estaba visiblemente más delgada y muy pálida. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mal que me veía al mirarme en el espejo, aunque por alguna razón no lograba apartar la vista de mi reflejo. Esa noche, cuando me acosté, no podía dejar de pensar en las palabras de mi hermano. Intenté mantenerme despierta, pero era como si algo me arrastrara al sueño. Y como era de esperarse, el joven apareció de nuevo. Esta vez, sin embargo, todo era diferente. Me sentía plenamente consciente dentro del sueño, como si estuviera viviendo esa experiencia en cuerpo y alma. La neblina era más densa que nunca, y él emergió de entre ella con una sonrisa radiante, a la que era inevitable resistirse. Se acercó a mí, extendió los brazos y me envolvió en un abrazo. «Te extrañé mucho», dijo, con una voz suave, pero había algo inquietante en la calidez de sus palabras. Me quedé paralizada sin saber cómo reaccionar. Antes de que pudiera hacer algo o decir,
Él inclinó su rostro hacia el mío y me besó. El contacto de sus labios no fue lo que esperaba. En lugar de ternura y calidez, sentí un frío que me penetraba hasta los huesos, y un dolor agudo comenzó a extenderse por mi cabeza como si algo intentara arrancar parte de mí desde adentro. Abrí los ojos en el sueño y lo que vi me heló la sangre. Ya no era un joven atractivo, sino una figura oscura, amorfa con ojos que brillaban como brasas encendidas. La presión en mi cabeza aumentó, un dolor tan terrible que recorría mi cuerpo como si en cualquier momento fuera a disolverme, y comprendí con horror que estaba drenando algo de mí. Este ser estaba drenando mi energía vital. Intenté moverme, escapar, pero mi cuerpo estaba inmovilizado. Solo podía gritar en mi mente rogando por ayuda. Fue entonces cuando una voz distante, familiar, comenzó a hacerse presente. «¡Despierta!», resonaba con fuerza, rompiendo la densa neblina en el sueño. Escuché un golpe fuerte seguido de manos sacudiendo mi cuerpo. De repente abrí los ojos. Estaba de vuelta en mi habitación en los brazos de mi hermano, quien con evidente pánico me llevaba fuera de la casa. Todo parecía borroso y mi cuerpo estaba tan débil que perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba en una camilla conectada a un suero. Vi a mis padres y mi hermano sentado a mi lado. Sus rostros estaban llenos de preocupación. Mi madre acarició mi cabello mientras mi hermano, con un tono entre molesto y asustado, me preguntó: «¿Qué te está pasando? ¿Por qué te haces tanto daño? Tú sabes que cuentas conmigo para todo». Estaba confundida, no entendía por qué me decía eso mi hermano. Cuando llamaron al médico, quien me explicó que había llegado a un estado crítico de deshidratación y anemia severa, al punto de que mi vida corría peligro. Mi hermano me había encontrado en el suelo de mi habitación, convulsionando, y me había llevado de inmediato al hospital. No podía entender cómo había llegado a ese punto, pero algo dentro de mí sabía que no era solo un problema físico. Después de que el médico se fue, reuní el valor para contarle a mi familia todo lo que había experimentado. Los sueños, la figura en el espejo, el beso que me había paralizado y de la meditación con la vela frente al espejo, y que pensaba que hacer eso fue un error. Les hablé del ser oscuro y del terrible dolor que sentí en su presencia. Mis padres estaban incrédulos, pero también preocupados. Mi madre, con el rostro lleno de angustia, me reprendió por haber practicado esa meditación frente al espejo. «Eso parecía un ritual. ¿Cómo no te diste cuenta?», me dijo con firmeza. Tras 2 días en el hospital, mi familia decidió llevarme con una curandera, o también llamadas brujas. La señora anciana de cabello blanco y mirada penetrante me recibió en su pequeña casa rodeada de plantas. Después de observarme detenidamente, sacó un mazo de cartas desgastadas y hojas de coca que leyó con calma. Al terminar, suspiró profundamente y con un tono firme me regañó por haber realizado prácticas esotéricas sin la debida protección. «Los espejos son portales, niña», dijo mirando las cartas frente a mí. «No son solo para mirarse, son canales que conectan con lo espiritual, y tú abriste una puerta sin saberlo. Dejaste que algo oscuro se fijara en ti». Mis padres se miraron con preocupación mientras yo intentaba asimilar sus palabras. La curandera continuó explicando que el ser que me había estado acechando tenía como objetivo drenar toda mi energía y que había estado muy cerca de lograrlo. Señaló que
la única razón por la que seguía viva era porque mi hermano me había sacado de la casa justo a tiempo. Luego me preguntó cómo se me había presentado este ser. Le relaté todo, desde el primer encuentro en el espejo hasta los sueños en los que este joven me había besado y había revelado su verdadera forma. La curandera parecía impresionada y preocupada al mismo tiempo. Este ente es muy poderoso, dijo. Se negó a decirte su nombre, porque los nombres tienen poder. Si alguien sabe su nombre, puede controlarlo, pero también significa que no es fácil de alejar. Sin embargo, la curandera me aseguró que podía protegerme y sellar el acceso de este ser a mi vida, pero dependerá de ti mantenerlo lejos, advirtió. Tienes que enfocar tu energía en ti misma y no dejar que él encuentre una grieta para volver a ti, porque no puedo alejarlo, solo puedo cerrar la puerta que tú abriste. Esa misma tarde la curandera fue a mi casa, limpió y selló el espejo con una mezcla de aceites y hierbas que llenaron la habitación con un aroma penetrante. Me prohibió colocar espejos en esquinas y permitir que estos reflejaran simultáneamente la puerta y la cama, explicando que eso generaba un flujo de energías que podía desgastar a la persona. Este espejo no es malo en sí mismo, dijo mientras lo rociaba con una mezcla de agua y hierbas, pero ahora lleva una conexión que se debe romper. Antes de irse, me entregó una botella con el líquido que debía usar para rociar el espejo y mi cuerpo todas las noches antes de dormir. También me indicó cubrir el espejo con una tela blanca después de rociarlo y mantenerlo así hasta que estuviera completamente segura de que el ente no intentaría volver. Desde esa noche pude dormir tranquila. Mi salud mejoró rápidamente y me sentía renovada. Recuperé mi rutina y empecé a pasar más tiempo con mi familia, especialmente con mi hermano, quien no dejaba de preocuparse por mí. Sin embargo, aún había noches en las que veía al joven en mis sueños. Aparecía a lo lejos, observándome desde la neblina y intentando acercarse, pero algo parecía detenerlo y yo siempre despertaba antes de que él pudiera alcanzarme. Cada vez que esto sucedía, rociaba la mezcla que me había dado la curandera, la rociaba por todo mi cuerpo y volvía a dormir sin problemas. Aunque sabía que estaba protegida, no podía evitar sentir un leve escalofrío al recordar cómo todo había comenzado, con un simple deseo de tener un espejo hermoso y por realizar prácticas energéticas que uno ve por redes sociales y que suenan bonitas, pero para mí fue algo que casi termina conmigo. Con el tiempo aprendí a ser más consciente de las prácticas energéticas y espirituales y que no todos los espejos son inofensivos, que no todos los sueños son solo sueños y que prácticas aparentemente inocentes pueden abrir puertas que no sabemos cerrar. Y lo más importante, jamás subestimes lo que puede estar al otro lado de tu reflejo. Cuando tenía 6 años me sucedió algo que me dejó traumada hasta el día de hoy. Hoy ya tengo 19 años y en ese tiempo me tocó empezar a dormir sola en mi habitación porque hasta ese entonces dormía con mi madre. Siempre fui muy apegada a mi mamá y al ser su única hija me dejaba dormir con ella. Y también tengo 2 hermanos mayores de 12 y 14 años que en ese tiempo compartían la habitación junto a la de mi madre y quedaba justo al frente de la que sería mi habitación. Éramos solo los 4 porque mis padres se separaron después de que nací.
Mis hermanos dicen que fue lo mejor porque mi padre era muy controlador y a veces agresivo con mi madre, pero yo era una niña muy feliz con mi mamá. Fue un fin de semana que durante el desayuno mi madre me dijo que ya era tiempo que empezara a ocupar mi habitación, que estaba creciendo y que me diera la oportunidad de tener mi espacio, con todas mis pertenencias y a mi gusto. Y sí me gustó la idea, así que junto a mis hermanos acomodaron mi habitación, que quedó muy bonita. Mi cama quedaba al fondo de la habitación y al costado derecho tenía un escritorio junto al que estaba la ventana y una mesita de juegos con mis muñecas, y junto a la puerta quedaba el interruptor de la luz y el ropero. Al llegar la noche, cenamos tranquilos y cuando llegó la hora de dormir, a mí me empezó a dar miedo, pero mi hermano mayor dijo que eso era normal, pero que después de la primera noche ya se te quita. Y así me animaron. Mi madre me llevó a mi habitación, yo me metí a mi cama, ella apagó la luz. Estaba cerrando la puerta, pero no quise que la cerrara y quedarme totalmente a oscuras. Así que le pedí que dejara un poco abierta la puerta para que entrara algo de la luz del pasillo. A mí me costó mucho quedarme dormida, pero en algún punto el sueño me venció. Me despertaron unos golpecitos en la ventana, como un insecto golpeándose contra el cristal, pero luego escuché como algo cayó por la ventana hacia adentro. Me espanté, me senté en la cama y vi que junto a la ventana desde el piso, algo como un bulto negro empezaba a levantarse. Se fue transformando en la figura como de una mujer con vestido largo. Yo estaba como petrificada en mi cama observando eso. La figura lentamente se giró hacia mí. Ahora me estaba observando. Yo quise gritar, pero no me salió la voz, y esta mujer de negro levantó una mano apuntándome y emitió un sonido como succionando el aire hacia ella, pero horrible, y se desvaneció como una bola de humo negro hacia el piso, hasta quedar como una gran mancha. Luego esta cosa se vino zigzagueando hacia mí, se metió debajo de mi cama. Yo estaba temblando muy fuerte, todo mi cuerpo temblaba, mi corazón me dolía de tanto palpitar, me faltaba el aire y empecé a respirar por la boca sumamente rápido. No sé exactamente si empezó a temblar mi cama o era yo porque temblaba de miedo, pero de pronto esta sombra comenzó a formarse justo al final de mi cama y delante de la puerta. Ya no había manera de escapar. Esta mujer extendió sus manos hacia mí y yo grité. Grité con todas mis fuerzas y me cubrí con mi frazada. Podía sentir sus manos sobre mí como arañándome, jalándome con fuerza, y yo solo seguía gritando y pataleando. No sé cuánto tiempo pasó o qué más sucedió, no lo recuerdo, pero reaccioné cuando sentí como si acabara de caer sobre mi cama y empecé a lo lejos a escuchar la voz de mi madre y mis hermanos llamándome. Recuerdo abrir los ojos, ver a mi madre con mis hermanos. Abracé a mi mamá con todas mis fuerzas. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la cama de mi madre y ver a mis hermanos y madre en la cama dormidos a mi lado. El sol se filtraba por las ventanas. Yo me sentía adolorida, muy débil. Me miré los brazos que tenían arañazos, rasguños con moretones y empecé a llorar. Les conté lo que me pasó y mi mamá solo intercambió miradas con mis hermanos. Me abrazó diciendo que ya todo estaba bien, que yo estaría bien, que no volvería a dejarme sola. Recuerdo que esa tarde viajamos a un pueblo a visitar a una señora que después de platicar con mi madre me regaló una pulsera de hilo rojo que tenía 6 semillas, mitad rojas y mitad negras, y en el centro una piedra negra
Esta señora me puso la pulsera y me dijo que mientras usara la pulsera, esa mujer de negro jamás se me acercaría otra vez. Y yo le creí. Así que siempre traía puesta la pulsera, que además me parecía rara pero bonita. Todo estuvo bien. Recuerdo que no volví a experimentar nada más y jamás volvimos a hablar de esa noche, porque a mí me daba mucho miedo recordar ese suceso. Yo continué durmiendo en la habitación con mi madre hasta los 12 años. Ahora tengo 19 años y el pasado fin de semana ocurrió algo que me hizo recordar aquel suceso de la niñez. Sucede que esa tarde yo llegaba de realizar senderismo con unos amigos. Habíamos estado cerca del Parque Nacional Amboró, donde encontramos una pequeña cascada de agua fría y como hacía calor nos metimos a bañar. Yo, por precaución de no perder mi pulsera, me la quité y la puse en un bolsillo de mi mochila. Así que por el lugar y las prisas, olvidé volver a ponerme mi pulsera. Recuerdo que llegué a casa rendida, me di un baño, cené con mi madre y me fui a dormir alrededor de las 9 de la noche. Apenas toqué la almohada me quedé dormida. Soñé que estaba en lo que parecía ser un pantanal. Todo a mi alrededor era oscuro, pero podía aún distinguir el lugar. Yo pensé qué sueño más raro que estoy teniendo. ¿Por qué estoy aquí? Intenté caminar, pero se hundió mi pie en el lodo. Miré buscando por dónde salir de ahí, pero estaba rodeada por el fango del pantano. A lo lejos, empecé a notar la figura de algo que se movía. Era la figura de una persona que cada vez se veía más cerca. Vi que esa persona parecía estar buscando algo. Y le grité: disculpe, por favor, ¿puede ayudarme a salir de aquí? Al escucharme, esa persona se quedó rígida, como una estatua por varios segundos. Luego la vi caminar en mi dirección. Cuando ya estaba a unos 100 metros, la vi más claramente y me empezó a invadir un miedo irracional. Era una mujer con un vestido largo tipo camisón negro que resaltaba como una sombra negra en un atardecer nublado. Era ella. Era aquella mujer que vi en mi habitación cuando era una niña. Estaba segura de que era ella y me llené de terror. Empecé a suplicar poder despertarme de esa pesadilla porque esa mujer venía flotando por el pantano. Cuando ya estaba a unos 10 metros de mí, la pude ver más claramente. Su piel era de un blanco opaco grisáceo. Su cabello largo que parecía estar embarrado y no tenía ojos. Al ver su rostro grité con tanta fuerza que me desperté. Estaba sentada en mi cama temblando, sudando frío. Todo se sentía frío, que se me erizó la piel y recordé lo que estaba soñando. Me estaba por bajar de la cama para correr a la habitación de mi madre cuando escuché que algo golpeó mi ventana 3 veces. Me paralicé cuando volteo y veo a esa mujer de negro entrando como si fuera una araña por mi ventana. Y grité mientras empecé a correr hacia la puerta y logré salir con tanta fuerza que me golpeé contra la pared del pasillo. Caí al suelo. Mi madre salió de inmediato de su habitación tras escuchar mis gritos y yo volví a sentirme como la niña de 6 años y me arrojé a llorar a sus brazos. Era tanto mi llanto que no podía hablar. Solo recuerdo que pude decir: la mujer de negro volvió a atacarme, y mi madre entendió todo. Me llevó a su habitación, revisó mis manos, me preguntó: ¿dónde está tu pulsera? ¿Por qué no la traes puesta? Y recordé que la dejé en la mochila que estaba en la entrada de la casa. Fuimos por mi pulsera, me la puse y poco a poco me fui tranquilizando. Ya estaba por amanecer. Se escuchaban los cantos de los pajaritos y ya calmada le pregunté a mi madre quién era esa mujer de negro, porque sí me creyó cuando le conté que me atacó.
Y ahí me enteré de la versión de mi madre y hermanos de aquella vez cuando era niña. Mi madre me contó que aquella noche, cuando tenía 6 años, ella se despertó aterrada escuchando los gritos de su hija pequeña. Salió corriendo hacia mi habitación y vio a mis hermanos asustados, empujando la puerta diciendo: «Hay alguien adentro». Entre los 3 lograron abrir la puerta y vieron a esa mujer de negro que estaba flotando sobre mi cama, sosteniéndome de los brazos, que al verlo solo se desvaneció frente a ellos. Fue por ese motivo que mi madre buscó ayuda y le recomendaron ir con una bruja, o como aquí en Santa Cruz les llaman, curanderas. Mi madre me contó que esa señora le dijo que ese ser que me atacó era un ente maligno que se sintió atraído por mi luz, pero que ella solo podía ayudarme a protegerme para que ese ente no pueda encontrarme, mas no podía alejarlo, y mi madre aceptó. Así que la curandera preparó la pulsera para mí y le dio una serie de instrucciones a mi madre para que realizara en casa. Mi madre debía darme un baño cada atardecer durante 7 días con 7 hierbas, los primeros 4 baños con agua de río y los últimos 3 baños con agua de lluvia. Yo quedé sorprendida con lo que me contó mi madre porque ahora entendía muchas cosas. Le pedí ir con la curandera nuevamente. Viajamos por más de 2 horas, pero al llegar al pueblo, de la casa de la señora salió una joven. Dijo ser nieta de la señora que nos informó que ella había fallecido hace 3 años. Y bueno, por suerte, mi madre tiene guardadas las instrucciones que le dio la curandera aquella vez. Yo me he realizado los baños tal cual indican las instrucciones, pero aún hay noches en las que vuelvo a ese oscuro pantano y ahí está esa mujer de negro a la distancia, observándome, moviéndose inquieta, como intentando buscar la manera de llegar a mí. Voy a relatar mis experiencias paranormales vividas hasta el día de hoy, 3 de mayo de 2024. No han sido muchas, pero sí suficientes para que crean lo paranormal sin ninguna duda. Todo comenzó en 2012 cuando me mudé a la casa de mi hermana, quien estaba en España por motivos de trabajo, y me pidió que cuidara de su hija, mi sobrina, que acababa de cumplir 18 años. Mi sobrina es una chica tranquila, responsable y bien portada, dedicada a sus estudios. Apenas salía de casa. Solo lo hacía para ir a la universidad 2 veces al mes, al cine, y siempre se imponía horarios y volvía a casa antes de las 9 de la noche. En nuestra familia la considerábamos como la hija ideal, ya que desde pequeña siempre fue educada y cumplía con sus responsabilidades. Sin embargo, tenía un rasgo peculiar. No le gustaba estar rodeada de personas. No disfrutaba de las fiestas ni de las reuniones familiares. Prefería quedarse en casa leyendo un buen libro o disfrutando de la tranquilidad porque, según ella, se estresaba mucho cuando estaba entre multitudes y hasta se enfermaba. Otro detalle curioso sobre mi sobrina es que desde pequeña sentía o veía cosas que los demás no podíamos percibir. Recuerdo que a los 5 años decía que una sombra negra la seguía a todas partes, pero siempre pensamos que era parte de su imaginación, aunque con los años comencé a cuestionar esa idea. Cuando me mudé a la casa, ella ya llevaba varios meses viviendo sola con su mascota, una perrita Rottweiler que era bastante educada. La casa de mi hermana es bastante grande, unos 500 metros cuadrados de construcción, con 4 habitaciones, 3 baños, cocina y un largo pasillo y una gran galería. Toda la propiedad está rodeada por una barda alta, lo que la hacía bastante segura. Yo dormía en la habitación principal y mi sobrina en la siguiente, separadas por las gradas y el baño.
La convivencia con mi sobrina era excelente, ya que compartíamos gustos similares en la comida y todo parecía ir bien. Sin embargo, pronto noté algo que me pareció extraño. Antes de que anocheciera, sin falta, ella encendía todas las luces de la casa. Me parecía exagerado, ya que los 12 focos no eran necesarios. De todos esos, solo eran necesarios 3 focos a lo mucho. Le pregunté por qué encendía tantas luces y me respondió: tía, aquí en la casa me asustan, hay algo que camina por los pasillos y me da miedo. Por eso prefiero que siempre haya luces encendidas. Sus palabras me dejaron pensando. A partir de ese momento empecé a notar que incluso durante el día mantenía las luces encendidas. Aunque la casa tenía bastantes ventanas, siempre parecía oscura, sobre todo en la cocina y en el pasillo, que incluso a plena luz del día se veían más sombríos de lo normal. También era una casa fría, lo cual me gustaba porque mantenía una temperatura agradable de unos 22 grados, mientras que afuera hacía más de 38 grados. Y la casa no tenía aire acondicionado porque no era necesario. Y a pesar de que a mí me agradaba el frescor, mi sobrina, que era bastante friolenta, siempre andaba abrigada con una manta, incluso en pleno verano, lo cual me parecía gracioso. Hablé con mi hermana sobre lo que me había contado mi sobrina y ella me confesó que ese era el motivo por el cual me había pedido que la acompañara. Mi sobrina había tenido varias noches sin dormir debido a los sustos, pero desde que yo llegué se había tranquilizado. Mi hermana también me pidió disculpas por no haberme dicho nada antes, ya que no quería que me sugestionara, aunque yo no había experimentado nada paranormal hasta ese momento. Aunque me intrigaba saber qué era lo que mi sobrina veía o sentía en la casa. Así que empecé a prestar más atención a las noches. Mi primera experiencia ocurrió una noche cuando escuché a mi sobrina llamando a su perrita para que durmiera en su cuarto. Siempre cerraba con seguro la puerta de su habitación, mientras que yo dejaba la mía entreabierta. A medianoche, cuando la perrita salía para hacer sus necesidades, solía volver y meterse debajo de mi cama a dormir. Esa noche me despertó porque sentí cómo mi frazada comenzaba a deslizarse lentamente hacia mis pies. Al principio pensé que era la perrita jugando, así que tiré la frazada para taparme de nuevo, pero volvió a suceder. Esta vez la frazada se movió más rápido. La jalé otra vez pensando que la perrita estaba haciendo travesuras. Sin embargo, por tercera vez, la frazada se deslizó hacia mis pies con más fuerza. Entonces la sujeté con mi mano, la jalé con más fuerza y dije en voz alta: «Modérate, sale fuera», pensando que la perrita estaba debajo de la cama. Todo estaba en silencio. Me acomodé para seguir durmiendo, pero de repente, con un fuerte tirón, me quitaron la frazada por completo. Me senté de golpe, encendí la luz y vi la frazada en el suelo. La perrita no estaba debajo de la cama. Recordé que mi sobrina la tenía en su cuarto y no lo había escuchado abrir la puerta para que la perrita saliera. Miré el reloj, eran las 1:15 de la madrugada. Me levanté, fui a la cocina por un vaso de agua y volví a la cama. Aunque me pareció muy extraño lo que había sucedido, lo dejé pasar porque no encontraba ninguna explicación lógica. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le conté a mi sobrina lo que me había pasado. Ella, nerviosa pero sonriendo, me dijo: «Sí, eso me ha pasado muchas veces, pero hay cosas peores. Ahora ya sabe que sí es cierto cuando la gente cuenta que le jalaron las sábanas». Una semana después volví a tener una experiencia similar. Dormía profundamente cuando sentí que alguien se subía a mi cama. El colchón se hundía más y más, como si esa presencia se acercara a mí. Pensé que mi sobrina había venido a dormir conmigo, pero no había escuchado la puerta abrirse.
De repente un gran peso se sentó sobre mis piernas. Abrí los ojos para mirar, pero solo vi un bulto grande y negro, que pesaba más y más, hasta que mis piernas comenzaron a doler. Intenté empujarlo con mis manos, pero no podía moverlo. Luché con todas mis fuerzas hasta que finalmente logré bajar el bulto de mis piernas y encendí la luz, pero no había nada. Le conté nuevamente a mi sobrina lo que me había sucedido y esta vez no se sorprendió. Me dijo que a ella le pasaba lo mismo, que ese bulto negro se sentaba sobre su cama o se acostaba a su lado y que ella se paralizaba de miedo. Cerraba los ojos para no verlo y se quedaba así hasta que el sueño en algún punto de la noche la vencía. Con el paso de los días empecé a notar otras cosas extrañas en la casa. A veces desaparecían cucharas, cuchillos o tenedores en la cocina y por más que buscábamos no los encontrábamos. Esta situación se volvió tan común que terminó siendo normal. Mi sobrina me confesó que le daba miedo la casa, pero que desde que yo estaba allí no se sentía tan asustada. A pesar de ello, siempre dormía con las luces encendidas, además de tener velas y una linterna, por si se cortaba la electricidad, decía. Yo, sin embargo, tenía la sensación de que me estaba ocultando algo, que no me contaba todo lo que realmente veía o sentía en la casa. El siguiente suceso ocurrió un viernes. Recuerdo que la casa se sentía más fría de lo normal. Cenamos antes de las 7 de la noche y luego yo me puse a ver el noticiero en la pequeña sala de la casa que está en el pasillo. Mi sobrina se encontraba en su habitación. Estaba a punto de terminar el noticiero alrededor de las 9 de la noche cuando de repente se cortó la electricidad, dejándome en total oscuridad. Fue en ese momento cuando lo sentí. Algo salió corriendo desde la cocina y pasó justo detrás de mí, en dirección a la habitación de mi sobrina. Los pasos resonaban claramente en el piso. Me levanté y corrí hacia su puerta. Justo cuando estaba por tocar vi que ella alumbraba con su linterna y me preguntó si era yo quien estaba en la puerta. Le respondí que sí y entonces abrió. No le conté lo que había escuchado porque sabía que aquello que corría no era una persona, al menos no una persona viva. Era imposible que alguien hubiera entrado en la cocina, ya que la casa solo tenía una puerta de entrada y yo había estado sentada cerca de esa entrada, justo al final del pasillo. La cocina quedaba a mi costado, así que nadie podría haber pasado sin que yo lo viera. Lo que más me asustó no fue la presencia en sí, sino que aquello corriera hacia la habitación de mi sobrina. Me preocupaba que pudiera hacerle daño. Le sugerí que saliéramos a la avenida para ver si el corte de luz había sido general en el barrio, y así lo hicimos. Cuando salimos de la casa, vimos que todo estaba completamente a oscuras. No se veía ninguna luz. El vecino de enfrente llamó a la empresa de electricidad para reportar el apagón y le dijeron que en unas horas restablecerían el servicio. Volvimos a la casa y mi sobrina encendió varias velas en su habitación, que quedó muy bien iluminada. Yo por mi parte preferí no poner velas en mi cuarto, ya que estoy acostumbrada a dormir sin luz. Mi sobrina me dejó su linterna en la mesita de noche. Por si tiene que ir al baño, me dijo. Luego se fue a dormir. Eran más de las 11 de la noche cuando finalmente me quedé dormida. Recuerdo que en medio del sueño comencé a escuchar pasos. Cada paso sonaba más cercano y más pesado que el anterior. Me desperté y me di cuenta de que estaba mirando hacia el techo, algo que nunca suelo hacer ya que siempre duermo de barriga o de costado. Mientras pensaba en eso, escuché los pasos claramente, ahora caminando sobre el techo de la casa. Eran pasos fuertes, pesados, como si alguien estuviera caminando con botines de suela. Luego
Los pasos comenzaron a bajar por las gradas. Pude escucharlos descender paso a paso con total claridad. Era imposible que alguien hubiera entrado en la casa. La puerta del techo estaba asegurada por dentro con un gran fierro. Intenté levantarme, pero no pude. Mi cuerpo estaba rígido, paralizado en la cama como si una fuerza invisible me detuviera. Fue entonces cuando lo vi. En la oscuridad, un hombre de unos 2 metros de altura apareció en mi habitación. No abrió la puerta, simplemente traspasó la pared como si ésta no existiera. Su figura era más oscura que la misma noche, y a pesar de la penumbra, su silueta resaltaba en la habitación. Avanzaba lentamente, paso a paso alrededor de mi cama, acercándose por el costado izquierdo. Aunque no podía moverme, lo seguí con la mirada, intentando no perderlo de vista. No podía ver su rostro. Todo en él era una masa oscura. Vestía un saco largo que rozaba el suelo y un sombrero mediano que cubría su cabeza. Se detuvo al costado izquierdo de mi cama, observándome en silencio. Yo supe entonces que ese era el ser que aterraba a mi sobrina, y en lugar de sentir miedo me enfurecí. Comencé a rezar el Padre Nuestro en mi mente, ya que no podía hablar ni moverme. El hombre se inclinó hacia mí y seguí mirándolo fijamente, sin apartar los ojos de lo que creía que era su rostro. De pronto distinguí un tenue brillo rojo donde debían estar sus ojos. Fue entonces cuando estiró ambas manos en un gesto violento, como si diera un golpe en el aire. Con una fuerza brutal, me empujó arrojándome contra la pared. El impacto fue tan fuerte que caí al suelo lejos de la cama. Este ente no necesitó ni siquiera tocarme para lanzarme 1,5 metros de la cama. Rápidamente busqué la linterna en la mesita de noche. La encendí y alumbré la habitación, pero ya no había nadie. En ese momento escuché a mi sobrina tocar la puerta y preguntarme si estaba bien. Desde el suelo le respondí que sí, que simplemente me había caído de la cama y le pedí que se fuera a dormir. Miré el reloj, eran las 3:33 de la mañana. Me costó levantarme, ya que el golpe contra la pared me había lastimado y aún no había regresado la electricidad. Me tomó mucho tiempo volver a dormirme, pero desde ese día supe con certeza que hay entidades que no sé qué sean, pero algunas pueden ser realmente agresivas. Ese día domingo fui a misa en la iglesia del pueblo y me traje agua bendita. Rocié toda la casa y le conté a mi sobrina lo que había sucedido. Ella me confirmó que ese era uno de los entes que la asustaban, pero que nunca había sido agresivo con ella. Sabemos que lo que me pasó no fue un sueño, ya que los moretones en mi costado por el golpe contra la pared eran prueba de que el ataque fue real. Esa fue la primera y última vez que vi al hombre del saco y sombrero. Y desde entonces, las cosas se han calmado bastante en la casa, así que supongo que el agua bendita funcionó. Sin embargo, mi sobrina sigue teniendo encuentros con estos entes. Siempre le digo que no debe llenarse de miedo, que tiene que enfrentarse a ellos para que dejen de molestarla. Recuerdo que una noche de invierno dormía tranquilamente cuando, de repente, el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose de golpe me despertó. En la penumbra vi a mi sobrina entrar corriendo con el rostro desfigurado por el miedo. Apenas podía hablar de lo mucho que temblaba, pero logró decirme: el hombre del sombrero está en mi habitación, esta vez me tocó el cabello. Apenas procesé sus palabras cuando agregó que, antes de quedar paralizada por el terror, juntó sus fuerzas para correr hacia mi cuarto. De repente, ambas escuchamos pasos, lentos, pesados, avanzaban con una precisión casi inhumana hacia mi puerta.
Mi sobrina corrió hacia la cama y se arropó a mi lado. Mientras tanto, yo quería encender el foco de luz, pero este no respondía, dejándonos en una penumbra aún más sofocante. Le pedí a mi sobrina que tratara de calmarse, que hiciera lo que yo le decía. Respira profundo por 4 segundos, aguanta la respiración otros 4 y luego exhala contando hasta 4. Ella obedeció mientras yo intentaba contener mi propio nerviosismo. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El aire se tornó denso y mi pecho parecía comprimido por una fuerza invisible. Fue entonces cuando vimos cómo la perilla de la puerta comenzó a girar, con movimientos lentos pero determinados, como si alguien al otro lado estuviera intentando abrirla. Mi sobrina ahogó un grito, pero yo reaccioné con algo más que miedo, con rabia. Esto tiene que terminar, dije en voz alta, mientras alcanzaba una pequeña botella de agua bendita que guardaba en la mesita de noche. Vertí unas gotas sobre la puerta y sin pensarlo 2 veces, también salpiqué a mi sobrina mientras ella seguía aferrándose a mí. Un silencio ensordecedor se apoderó de la habitación y de pronto, como si hubiera dado resultado, los pasos se alejaron, subiendo lentamente por las gradas, resonando sobre el techo hasta que todo quedó en un absoluto silencio. Esa noche mi sobrina durmió conmigo, aferrada a mi brazo como si su vida dependiera de ello. Aunque yo no vi nada con mis propios ojos, los pasos y su miedo palpable me convencieron de que algo realmente la atormentaba. A partir de ese día, ella venía a dormir a mi habitación cada vez que algo la espantaba en la suya. Ya han pasado más de 10 años desde esos encuentros con lo paranormal. Y aunque he escuchado algunas cosas extrañas en estos años, nada se compara con lo que ha experimentado mi sobrina, que hoy ya es una exitosa joven. Sin embargo, mi última experiencia paranormal ocurrió recientemente, a principios del otoño, a finales de marzo de este año 2024. Esa noche empezó a llover alrededor de las 11. Yo apagué el televisor y me fui a dormir, mientras mi sobrina seguía trabajando en su oficina concentrada en la computadora. Le dije que ya era tarde y que también debía irse a dormir. Ella me respondió que en unos minutos lo haría, y después de unos 10 minutos, escuché que se dirigía a su habitación. Poco después me quedé dormida. De repente, el sonido de un trueno me despertó. La tormenta se había intensificado y otro trueno resonó con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. Estaba acostada de costado derecho, así que me giré hacia el costado izquierdo para observar la lluvia a través de la ventana. Fue entonces cuando lo vi. Acostado a mi lado había un niño mirándome. Me quedé completamente sorprendida y paralizada por la impresión. El niño parecía tener unos 5 años, con piel clara, cabello castaño claro y grandes ojos marrones. A través de los relámpagos que iluminaban la habitación pude verlo con claridad. El niño me sonrió y no dejó de observarme. Aunque no podía moverme, curiosamente, no sentí miedo. Solo lo miraba también sin poder apartar la vista de él. Al cabo de 1 minuto, logré mover una de mis manos y de manera instintiva hice la señal de la cruz sobre su rostro. Sin embargo, el niño no se inmutó, permaneció a mi lado sonriendo con la misma expresión tranquila. Lo curioso fue que, con el paso de los minutos, empecé a notar que el niño parecía estar creciendo frente a mis ojos. Poco a poco pasó de ser un niño pequeño a parecer un niño de unos 10, 12 años. Él simplemente permanecía allí, observando, a veces a la ventana y luego volviendo su mirada hacia mí.
Cuando la tormenta comenzó a calmarse y los relámpagos disminuyeron, el niño desapareció. No sé exactamente en qué momento sucedió, pero en uno de esos parpadeos ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. No sé quién era ese niño o si realmente era un niño, pero la experiencia me conmovió profundamente porque yo nunca pude tener hijos propios. Y ver a ese niño durante la tormenta me hizo pensar que tal vez era el alma de un niño asustado buscando compañía en una noche de tormentas. Aunque mi sobrina no opina lo mismo, y ella dice que en noches de tormentas es cuando más se mueven estas energías o entes y es más fácil verlos, sentirlos o escucharlos. Esto ocurrió el pasado Año Nuevo en el municipio del Torno, en la comunidad de San Martín. Mi tío nos había invitado a pasar el Año Nuevo en su casa, extendiendo la invitación a todos los familiares maternos que pudieran asistir. Como ellos viven en el campo, tienen mucho espacio, huertas de cítricos, cultivos, animales y una cosecha abundante de choclos lista para la temporada de fin de año. Planeaban preparar humintas y tamales, así que varios familiares habían llegado con días de anticipación para ayudar en los preparativos. Yo acababa de cumplir 19 años y como siempre disfrutaba de la tranquilidad del campo y la conexión con la naturaleza, estaba emocionada por la idea de pasar unos días allá. Sin embargo, debido a un proyecto personal que gestiono en redes sociales, no pude unirme a mis padres y a mi hermanito menor cuando se fueron 2 días antes. Yo trabajé incansablemente para completar mi proyecto y así poder viajar el sábado 30 de diciembre, lista para colaborar en la preparación de la cena de Año Nuevo. Ese sábado trabajé sin descanso. Apenas dormí 4 horas para aprovechar al máximo el tiempo. Mi plan era salir antes del anochecer, pero como suele suceder, las cosas se retrasaron. Fue casi las 8 de la noche cuando finalmente encendí mi motocicleta, con mi mochila al hombro, mi linterna y una pequeña navaja que siempre va en mi mochila. Le envié un mensaje a mi padre avisándole que ya estaba en camino, aunque sabía que después de cruzar ciertas zonas perdería la cobertura. Él prometió estar pendiente y si me retrasaba más de lo habitual, vendría a buscarme. El trayecto inicial fue tranquilo. El rugido del motor rompía el silencio de los pequeños pueblos que dejaba atrás, donde aún había algunas luces titilando en las casas. Pasar por el puente del río Piraí me hizo sentir que la verdadera aventura comenzaba. El cielo se nublaba rápidamente y una ligera brisa anunciaba la posibilidad de lluvia. Calculaba llegar a la casa de mi tío en unos 50 minutos desde ese punto. Aunque sabía que tendría que atravesar 2 quebradas de agua, si el agua estaba alta tendría que bajarme de la moto y empujarla para no ahogar el motor con el agua. Me repetí a mí misma que no debía preocuparme por eso, que lo resolvería en el momento si algo sucedía. Aceleré disfrutando del aire fresco y el silencio que solo se siente en el campo por la noche. A medida que avanzaba, las luces de los pueblos se hacían menos frecuentes y los caminos se tornaban más oscuros y solitarios. Cuando pasé el último poblado iluminado, me detuve en el último foco de luz para revisar mi celular. Eran las 9 de la noche. Vi varias llamadas perdidas de mi padre y un mensaje. Hija, mejor hubieras esperado al amanecer. Está empezando a llover y los caminos pueden ponerse peligrosos. Ten cuidado con las quebradas y avísame si vienes en camino o te regresas a casa. Estaré cada 20 minutos revisando el celular donde hay cobertura. Le respondí con un audio asegurándole que todo iba bien, que ya estaba cerca. Le dije dónde estaba y que calculaba llegar en unos 50 minutos máximo, que pronto perdería la señal. Subí nuevamente a la moto sintiendo una mezcla de emociones.
emoción por llegar, pero también una extraña inquietud que no lograba identificar. La primera quebrada estaba tranquila, el agua no era profunda y pude cruzarla sin problemas. Sin embargo, la lluvia empezó a caer suavemente y el camino se volvió resbaladizo. Reduje la velocidad y continué avanzando con precaución. Estaba cerca de la segunda quebrada y desde ahí solo me faltaban unos minutos para llegar. Fue entonces cuando noté algo extraño. La lluvia se detuvo repentinamente, pero una neblina delgada comenzó a formarse sobre los árboles que rodeaban la quebrada. A medida que me acercaba, la niebla se volvía más espesa, como si un muro blanco que bloqueaba mi visión estuviera ahí. Puse la luz alta de la motocicleta intentando alumbrar el camino frente a mí, pero la luz apenas penetraba la bruma. Un frío inexplicable recorrió mi espalda cuando me pareció escuchar algo. Al principio pensé que era el sonido del motor, pero luego lo distinguí con claridad. Un grito agudo y lejano, como el de una mujer. Detuve la motocicleta al costado del camino y apagué el motor para escuchar mejor. El silencio se apoderó de todo, interrumpido solo por el crujido ocasional de las hojas que se mecían con el viento. Con la linterna de mano, alumbré a los alrededores buscando alguna señal de lo que había escuchado. No había nada, solo la neblina que parecía rodearlo todo, sofocando incluso los sonidos del bosque. Debe ser algún ave nocturna, me dije para tranquilizarme, aunque una sensación de inquietud comenzaba a crecer en mi interior. Entonces lo escuché de nuevo, pero esta vez no fue un grito, eran susurros, casi inaudibles provenientes de un gran árbol de sauce que se alzaba al borde del camino a unos metros delante de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo no estaba bien. Ese no era el sonido que uno esperaba escuchar en un lugar así, y menos en medio de la oscuridad y la niebla tan densa. Por un momento consideré dar vuelta y regresar, pero la idea de enfrentar el camino resbaladizo y oscuro de regreso me parecía igual de aterradora, y ya estaba a unos 15 minutos de la casa de mi tío, por lo que decidí seguir adelante. Sin embargo, el temor seguía creciendo dentro de mí. Algo en ese árbol de sauce parecía observarme, aunque no podía ver nada en concreto. Pensé que tal vez se estaban escondiendo detrás del gran sauce personas y que podrían intentar asaltarme. Las gruesas ramas del árbol ofrecían un buen refugio para cualquiera con malas intenciones. Sentí un escalofrío que me recorría el cuerpo mientras buscaba en mi mochila la pequeña navaja que siempre llevaba, usada mayormente para pelar naranjas. La metí en el bolsillo de mi pantalón con manos temblorosas, consciente de que no sería gran cosa frente a un peligro real, pero me hacía sentir ligeramente más segura. La lluvia que caía intermitente me había empapado y el frío comenzaba a calar en mi piel. Decidí no quedarme más tiempo allí. Aceleré la moto con fuerza, rompiendo el silencio con un ruido estridente que reverberaba entre los árboles. La adrenalina me llenó de valentía momentánea y avancé a toda velocidad por el camino húmedo y resbaladizo. No me detuve hasta que de pronto sentí como la moto se hundía en el agua. Había llegado a la última quebrada, pero no le había tiempo debido a la neblina espesa. El agua era más profunda de lo que esperaba y el motor de la moto se apagó de golpe, dejándome en una completa oscuridad que parecía tragarse todo a mi alrededor. La linterna que llevaba en la mochila se convirtió en mi única aliada. La sostuve con mi boca mientras empujaba la moto, sintiendo cómo mis pies se hundían en el lecho arenoso de la quebrada. Avancé con dificultad, el agua fría rozando mis rodillas y el peso de la moto haciéndome tambalear. Tras varios metros de esfuerzo me di cuenta de algo extraño. No alcanzaba a ver la orilla, aunque sabía que la quebrada no era tan ancha. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho.
Me detuve un momento tratando de escuchar algo, además del suave fluir del agua y mi propia respiración agitada. Fue entonces cuando tropecé con una roca perdiendo el equilibrio por un instante. Solté la linterna que cayó al agua con un chapoteo y empezó a parpadear. La saqué lo más rápido que pude, pero ya le había entrado agua. Rogaba porque no se apagara. No quería quedarme en esa total oscuridad. En ese instante lo escuché de nuevo, un murmullo, casi un lamento, que parecía flotar en el aire. Esta vez no eran solo susurros. Parecía la voz de una mujer llorando con un dolor tan profundo que hacía que el aire mismo se sintiera pesado. Instintivamente apagué la linterna. Si eran personas con malas intenciones, no les daría la ventaja de verme primero. La oscuridad era absoluta, rota solo por la débil luz de la luna que la niebla difuminaba. Avancé con cuidado, confiando en mis pasos y el tacto del agua para guiarme hacia la orilla. Después de lo que me parecieron minutos interminables, encendí nuevamente la linterna rogando que no fallara. La tenue luz iluminó el contorno del camino frente a mí. Aliviada apagué la linterna y me dispuse a avanzar. Fue entonces cuando algo llamó mi atención hacia la derecha. Me detuve en seco con el corazón latiendo desbocado. A unos 25 metros entre la niebla, comenzó a formarse una especie de luz pálida, casi etérea. Mis ojos se fijaron en ella, incapaces de apartarse. La luz se transformó lentamente, tomando la forma de una mujer alta y delgada, con un largo cabello suelto que caía sobre lo que parecía ser un camisón blanco. El miedo me paralizó. No podía moverme ni apartar la mirada de aquella figura que flotaba ligeramente sobre el agua. Su llanto ahora era más claro, una mezcla de sollozos y gemidos desgarradores que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. La niebla la envolvía como un velo, dándole un brillo antinatural que la hacía parecer parte de otro mundo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La sensación de peligro era abrumadora, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. Su llanto, aunque distante, me llenaba de una tristeza profunda, como si quisiera arrastrarme hacia ella. Sentí mis piernas temblar, mis manos aferrarse instintivamente al manubrio de la moto. Debía salir del agua. Las quebradas en esa zona eran conocidas por desbordarse de repente y no quería quedar allí atrapada. Si la corriente crecía sería peligroso. Pero al dar un paso sentí un mareo repentino, como si el suelo bajo el agua se moviera. Avancé como pude, luchando contra mi propio cuerpo, cuando los gemidos de la mujer se intensificaron, haciéndose más penetrantes. Giré la cabeza lentamente, esperando que la figura se hubiera desvanecido, pero fue un error. Ahora estaba más cerca, a apenas unos metros de mí. Su rostro carecía de rasgos, como si la neblina se negara a revelarlo. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo un vacío blanco que emanaba una sensación de peligro inminente. El pánico me invadió. Comencé a empujar la moto con todas mis fuerzas, sintiendo el peso de mi cuerpo resistirse al miedo. La arena seca de la orilla al fin rozó en mis pies, y con lo último que tenía de fuerza logré salir del agua. Encendí la linterna apuntando hacia donde estaba la figura, pero la luz titiló y se apagó, dejándome nuevamente en la penumbra. Fue entonces cuando escuché un grito, un sonido desgarrador que atravesó el silencio de la noche y me hizo soltar la linterna, que cayó al suelo con un golpe sordo. Subí a la moto. Intenté una y otra vez arrancar la moto, pero el motor se negaba a encender. Mis manos temblaban y mi corazón palpitaba desbocado. Cada intento fallido intensificaba mi desesperación, hasta que sentí cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí por completo. Estaba al borde de la histeria cuando percibí una presencia justo detrás de mí.
Mi respiración se volvió más rápida y errática, como si el aire se hubiera vuelto insuficiente. El frío recorrió mi espalda cuando sentí que aquel ser estaba peligrosamente cerca. Giré ligeramente la cabeza y ahí estaba, una figura alta, envuelta en neblina, extendiendo una mano hacia mí. Aunque carecía de rasgos definidos, podía sentir su mirada fija en mí, perforándome con una energía sofocante y maligna. Algo dentro de mí se rompió. Fue puro instinto de supervivencia lo que me impulsó. Salté de la moto sin pensarlo y comencé a correr con todas mis fuerzas, con el único pensamiento de llegar a la casa de mi tío. Sabía que debía estar a no más de 10 minutos, pero el camino se sentía interminable, entre la espesa niebla y la oscuridad absoluta. Saqué mi celular con la esperanza de usar la linterna del celular, pero mis manos mojadas me dificultaban desbloquearlo. Finalmente logré encender la luz, que apenas iluminaba unos pocos metros frente a mí. La niebla parecía ceder ligeramente, pero mis piernas no dejaban de correr impulsadas por el terror. De pronto, algo sólido se cruzó en mi camino. El impacto fue tan fuerte que caí al suelo perdiendo el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, sentí unas manos sosteniendo mis brazos. Mi primer impulso fue luchar, pero cuando levanto la mirada, reconocí las caras sorprendidas de 3 de mis primos mayores. El alivio me inundó de inmediato, como si un peso enorme hubiera desaparecido de mis hombros. Sin tiempo para explicarles, me llevaron a la casa de mi tío, que estaba justo después de la siguiente curva. Uno de ellos se ofreció a regresar por mi moto, pero yo, aún temblando, le pedí que no fuera. Traté de contarles lo que había visto en la quebrada, pero mi primo solo me palmeó el hombro y dijo que no me preocupara. Tomó una linterna y salió rápidamente hacia la quebrada. Cuando llegamos a la casa, un gran alboroto nos recibió. Mis familiares estaban visiblemente preocupados y mi madre fue la primera en correr hacia mí. Me abrazó con fuerza y comenzó a hacerme preguntas con la voz temblorosa. ¿Qué pasó? ¿Te atacaron? La moto se descompuso. ¿Te confundiste de camino? Y antes de que pudiera responder, mencionó algo que me heló la sangre. ¿Y tu padre? ¿No se encontraron en el camino? ¿Por qué tardaste tantas horas en llegar? Me quedé completamente confundida. Mi primo, el que me había encontrado, o bueno, con el que había chocado en el camino, explicó: la encontramos cerca de la quebrada. Venía corriendo como loca, tan rápido que ni siquiera nos vio y chocó conmigo. Lo extraño es que nosotros pasamos por ahí hace apenas unos minutos y no había rastro de ella, ni de su moto. Luego, de repente, como de la nada, simplemente apareció detrás de nosotros. Sus palabras me dejaron sin aliento. No entendía cómo era posible que no me hubieran visto, si, según mis cálculos, había estado en ese tramo todo el tiempo. Pregunté la hora y mi madre respondió: son más de las 1 de la mañana. Un ataque de ansiedad se apoderó de mí. Habían pasado más de 4 horas desde que había estado en la quebrada, pero para mí el tiempo había transcurrido en minutos. Según yo, solo me había retrasado a lo mucho unos 10 minutos. Traté de explicarlo balbuceando entre respiraciones agitadas, pero cuanto más hablaba, más aterrorizada se veía mi madre. Cuando finalmente logré calmarme un poco, les conté lo que había sucedido. La niebla, los susurros en el sauce y la mujer de blanco en la quebrada. Todos escucharon en silencio. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y temor. Mi madre me abrazó y dijo con firmeza: lo importante es que estás bien. Mi padre llegó poco después, acompañado de mi tío en la camioneta. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero al verme sana y salva, se relajó visiblemente. Me abrazó con fuerza y luego relató cómo había estado buscándome desde las 9:30 de la noche.
Había recorrido el camino varias veces preguntando a los vecinos de los pueblos vecinos si alguien me había visto. Algunos recordaban haberme visto pasar, pero ninguno me vio regresar. Mientras comía algo para recuperar fuerzas, mi tío sacó algo de su bolsillo. Reconocí mi linterna al instante. La había dejado caer en la quebrada, pero él la encontró en la orilla. La linterna parecía intacta, pero su luz parpadeaba débilmente cuando la encendieron. Mi tía abuela, quien había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. En mis tiempos, los ancianos solían contar historias de un espíritu, la dama de blanco, que aparece con la niebla. Decían que esa niebla es un velo entre el mundo de los vivos y el más allá, y que si te atrapa, pierdes el sentido del tiempo y del espacio. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera la habitación. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sabíamos que algo inexplicable había sucedido esa noche. Aunque todos en casa intentaron tranquilizarme, no pude conciliar el sueño esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los momentos en la quebrada, como si estuviera atrapada nuevamente en ese lugar entre la niebla y la oscuridad. Mi mente regresaba al rostro indefinido de aquella mujer de blanco, a sus susurros y llanto que parecían perforar mi alma. A pesar del cansancio, sentí una inquietud que no podía explicar. La casa estaba llena de familiares que reían y charlaban mientras preparaban la cena de Año Nuevo. Sin embargo, yo me sentía sola, como si algo me separara de ellos. Después de la cena de Año Nuevo, aprovechando un momento de distracción, me alejé del bullicio. Caminé hasta la huerta de cítrico que estaba detrás de la casa, buscando el silencio y la tranquilidad que tanto necesitaba. El aire fresco y la luz de la casa apenas alcanzaban a iluminar los primeros metros de la huerta. Me detuve justo en el límite entre la claridad y la penumbra. Respiré profundamente intentando calmarme, pero una tristeza inexplicable comenzó a invadirme. Mis ojos se llenaron de lágrimas y de pronto me di cuenta de que estaba llorando sin control. Aquella tristeza era como un peso abrumador en mi pecho, una sensación tan ajena que me desconcertó. Me dije a mí misma, esto no es mío. Yo no soy así. Yo amo la soledad, pero esta tristeza, este dolor no es mío. Fue en ese momento cuando sentí unas náuseas intensas, como si algo dentro de mí se retorciera buscando salir. Me incliné hacia adelante y lo que vomité no era comida. Era algo extraño, una sustancia gelatinosa, blanquecina y fría. La sensación era asfixiante, como si me estuviera deshaciendo de algo profundamente arraigado. Cuando por fin expulsé todo, me desplomé de rodillas en el suelo, sintiéndome débil pero aliviada, como si una carga invisible hubiera sido arrancada de mi interior. El silencio de la huerta era abrumador hasta que un susurro rompió la quietud. Levanté la cabeza alarmada y miré a mi alrededor. El susurro se repitió cada vez más claro. Esta vez reconocí aquel tono. Era la voz de la mujer de blanco. La vi entre las sombras de los árboles, flotaba a 1 metro del suelo. Su figura delgada y alta destacaba contra la penumbra. Su camisón blanco parecía brillar tenuemente, como si absorbiera la luz que quedaba en el ambiente. Su cabello largo y suelto se movía ligeramente, como si una brisa invisible lo meciera. Estaba paralizada, incapaz de apartar la vista de ella. Sus susurros me llamaban, cautivándome con un extraño poder. Mis piernas se negaban a moverse, y la sensación de peligro era tan abrumadora como hipnótica. No podía apartar la mirada de su figura que se deslizaba lentamente hacia mí. Cuando creí que iba a perder el conocimiento,
Una voz fuerte me llamó desde atrás. Hija, ven aquí ahora mismo. Era mi tía abuela. Sentí sus brazos rodeándome y como si fuera una especie de trance hipnótico, se rompió. La figura de la mujer de blanco se desvaneció en un parpadeo, dejando solo el vacío de la oscuridad. Mi tía abuela me ayudó a levantarme y sin decirle una palabra me llevó a su habitación. Esa noche dormí con ella y aunque su presencia me tranquilizó, los recuerdos de lo que había visto me seguían atormentando. Al amanecer mi tía abuela me despertó temprano. Me pidió que la acompañara llevando un canasto en sus brazos. Sin hacer preguntas tomé una manta que me ofreció y la seguí. Caminamos hasta llegar a la quebrada. El aire frío de la mañana estaba impregnado de una fina niebla que cubría el paisaje como un velo etéreo. Mi tía se detuvo en la orilla y comenzó a murmurar rezos mientras sacaba objetos del canasto. Hojas de coca, naranjas, galletas, cigarros y 2 pequeñas copas de barro llenas de vino dulce. Hizo un hueco en la arena y colocó los objetos con cuidado, como si estuviera creando una ofrenda. Luego tomó un manojo de hierbas y comenzó a pasarme las ramas por todo el cuerpo mientras murmuraba oraciones. Me pidió que entrara en la quebrada y me lavara la cara con el agua helada. Obedecí aunque sentía un escalofrío con el contacto con el agua. Cuando salí mi tía tomó una piedra de millo y la pasó por todo mi cuerpo mientras seguía rezando. Al terminar quemó la piedra en una fogata improvisada y me aseguró que todo estaba bien, que ya no tenía de qué preocuparme. Me explicó que creía firmemente en la conexión espiritual de la naturaleza. Según ella, mi ánimo había quedado atrapado en la quebrada y eso era lo que me estaba afectando. Me dijo que si no lo recuperábamos, mi salud podría seguir deteriorándose. Aquella mañana sentí un cambio inmediato. La tristeza y el agotamiento desaparecieron y me sentí como yo misma nuevamente. Desde entonces no he vuelto a ver a la mujer de blanco. Pero cada vez que cae una densa niebla, su recuerdo vuelve a acecharme. Sus susurros y su figura etérea aún me persiguen y me hacen preguntarme qué secretos se esconden en la niebla y qué otras presencias podrían estar acechando en su interior. ¿Qué secretos inconfesables oculta en su espesor? ¿Qué seres se deslizan en su sombra? ¿O qué tragedias olvidadas han quedado atrapadas en su silenciosa y misteriosa presencia?